Saludos cordiales, estimados. Este día vamos a continuar con la parte 2 de los ángulos opuestos, los ángulos alternos y los ángulos correspondientes. Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio que nos pide determinar la medida de todos los ángulos marcados con color rojo. Voy a encontrar el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4 y el ángulo 3. Si ya solo me dan el ángulo C que vale 4x y el que está a la par que vale x, ¿verdad? Entonces yo necesito encontrar cuánto valen esos ángulos de color rojo. Recuerde que usted va a utilizar las propiedades que nosotros habíamos visto anteriormente. Los externos, los internos, los alternos externos, alternos internos correspondientes, conjugados internos y conjugados externos, que son lo que les explicaba en el video anterior. Pero en este caso yo necesito encontrar la medida de esos ángulos. Recuerde que los ángulos alternos externos, alternos internos correspondientes, solo estos tres ángulos son aquellos que son iguales en la medida de esos ángulos. Y la sumatoria de los ángulos conjugados internos da 180, al igual forma para los conjugados externos. Vaya, eso lo podemos encontrar en el libro de la página Santillana. Vaya, si nosotros observamos, tengo acá 4x Si nosotros observamos estos dos de acá, lo vamos a hacer, aquí observen que son suplementarios, uno mide 4x y el otro x. Entonces, yo necesito encontrar cuánto vale ese x, ¿verdad? Para que no me queden esos ángulos en términos de variable x, sino en un término correspondiente al valor exacto, un valor entero en sus ángulos. Pero a través de estos valores me van a servir como referencia para poder encontrar cuánto vale el ángulo 2, 3, 4 y 1. Vaya, sabemos que la sumatoria de los ángulos suplementarios es 180. 4x más x es igual a 180. 4x más x es 5x igual a 180. Luego, como ya sabemos por propiedades de igualdad, esto no lo puedo dejar de esta manera, sino que este 5 que está a la parte de x, lo voy a dividir a ambos lados entre 5. 5 entre 5 me queda x, muy bien, excelente. Y el 180 entre 5 me queda 36. Quiere decir que ese x vale 36. Por lo tanto, voy a concluir que x va a valer 36 y este ángulo de acá va a valer 4 por 36, que es igual a 144. Continuamos con el desarrollo. Voy a colocar que este vale 144 grados y este 36 grados. Ya encontré esos dos ángulos. Necesito ahora encontrar cuánto vale el ángulo 2 y el ángulo 3. Vaya, si nosotros observamos el ángulo C, que es este, lo voy a nombrar con el ángulo C y este como ángulo E. Si nosotros logramos observar, este ángulo C es alterno externo con el ángulo 3. Por lo tanto, ellos son iguales. Entonces, voy a concluir que el ángulo C es igual al ángulo 3. Si el ángulo C mide 144 grados, entonces el ángulo 3 va a valer lo mismo. Luego voy con el siguiente. Necesito encontrar cuánto vale el ángulo 2. El ángulo 2 con el ángulo 3 son ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque se encuentra el ángulo 3 se forma con la prolongación de otro lado opuestos y separados por un vértice. Entonces, quiere decir que el ángulo 3
es igual al ángulo 2. El ángulo 2 mide en este caso lo mismo que el ángulo 3, entonces va a valer 144 grados, va a valer el ángulo 2. Ahora, ya solo me hace falta encontrar el ángulo 1 y el ángulo 4. Para encontrar el ángulo 1 con el ángulo 4, en este caso el ángulo E es alterno externo con el ángulo 1. Quiere decir que el ángulo 1 va a valer 36 grados. Y como el ángulo 1 es opuesto por el ángulo 4, quiere decir que el ángulo 4 va a valer también 36 grados. Entonces ya encontré todos para el ángulo 4, para el ángulo 2, que es 144, para el ángulo 3, 144. Y para el ángulo 1. Esas son las medidas de sus ángulos. Ahora bien, luego de este, ¿verdad? Vamos a continuar con otro ejercicio que de igual forma nos pide identifiquemos los ángulos alternos internos, alternos externos y correspondientes. En este caso ya me dan dos medidas de esos ángulos que son los siguientes. Me da el de 65 grados y el de 115 grados. El ángulo A, en este caso es este de acá que hace falta, tiene 65 grados. El ángulo B en este caso tiene 115 grados. Y me hace falta encontrar la medida de los otros ángulos. Entonces, voy a comenzar con el ángulo B, con el ángulo D son opuestos por el vértice. Opuestos. Solo voy a colocar la palabra opuestos. Entonces quiere decir que el ángulo B va a valer 115 grados. Ahora voy con el ángulo C. El ángulo A de igual forma es opuesto con el ángulo C. Por lo tanto, ese ángulo C va a valer 65 grados. Ahora voy a continuar con el ángulo, en este caso, el ángulo P con el ángulo F son correspondientes. Quiere decir que el ángulo F, como es igual al ángulo B que vale 115 grados, va a valer también 115. También otro que es correspondiente es el ángulo A con el ángulo E. Entonces, el ángulo A es igual al ángulo E por ser correspondientes. El ángulo A en este caso vale 65. Quiere decir que el ángulo E va a valer 65. Ya encontré el E y el F. Ahora me hace falta encontrar el G y el H. Esos ya están un poquito más sencillos. Vaya, el ángulo G y el H, pues podemos tomar que el ángulo G sea alterno externo con el ángulo A y el H es alterno externo con el ángulo B. ¿Por qué es alterno externo? Porque están en lados contrarios y están alternados entre sí. Se observa el B, está de este lado opuesto al ángulo H. El ángulo A está con sentido opuesto al ángulo G. Entonces vamos a hacer alternos externos. Excelente. Entonces el ángulo B
va a ser igual al ángulo H. Si el ángulo B ya tenía que valía 115, el ángulo H va a valer 115 grados para el ángulo H. Y de igual forma el ángulo A con el ángulo G son alternos externos. Están en el lado opuesto. Entonces el lado G es igual al ángulo A. Por lo tanto, el ángulo G es igual a 65 grados. Y ahí podemos encontrar lo que son cuánto vale cada ángulo. Recordemos que para estos casos es fundamental proporcionarnos y aprendernos, ¿verdad?, lo que es estas propiedades con los ángulos entre rectas paralelas. Y recordar cuándo son iguales, porque a través de ellos nosotros vamos a ir encontrando los ángulos que hacen falta.